Vamos a ver la segunda parte del tema que empezamos a ver el jueves. ¿Cómo se llamó el tema el jueves? Amén, gloria a Dios. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema importante y al mismo tiempo delicado. Por eso hay que pedir la presencia de nuestro Dios en este lugar. Y el subtema o la segunda parte que vamos a ver es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué creen? Yo no fui. ¿Por qué creen que es la segunda parte de este tema de a la salvación agréguele discernimiento? Bueno, pues vamos a verlo el día de hoy. Nuestro tema, por favor, nuestro pasaje. Voy a pedirles ahora sí que nos pongamos de pie y vamos a leerlo juntos. ¿Lo ven todos? ¿Sí lo alcanzan a ver? Los que no, está en Marcos 16, el 17 al 18. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera 2020. Amén, hermanos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, aunque beban veneno no les hará daño, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Una vez más, la palabra del Señor dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, aunque beban veneno no les hará daño, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Padre bendito y misericordioso, nos disponemos a escuchar tu palabra, a estudiar lo que está aquí en este bendito libro que tú nos has dejado. Gracias te damos, Señor, por tu bendición que nos permitiste, Señor, entonar alabanzas a tu nombre, Señor. También, Padre eterno, poder expresarte nuestras peticiones, nuestras gratitudes. Ahora ha llegado el momento, Señor, de escuchar tu palabra, de aprender lo que tú quieres, Señor, decir a nuestras vidas. Pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que Padre Celestial seamos cristianos que aplican este conocimiento y no solamente oidores olvidadizos. Pedido, Señor, que tú estés con tu pueblo, que tú estés con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, queridos hermanos. ¿Cuántos de ustedes han estado o han sido bautizados con el Espíritu Santo y fuego? Amén, gloria a Dios. ¿Nadie más? Amén, gloria a Dios. Miren, el jueves pasado veíamos que Lot vio la tierra, lo que es la vega del río, por donde estaba Sodoma y Gomorra, y vio la oportunidad de ¿qué? De hacer negocios, y se fue para allá. ¿Y qué es lo que pasó? Pues al final tuvo que huir de esa ciudad, tomó malas decisiones. Y nosotros aprendimos que a veces como cristianos somos salvos, entregamos nuestra vida a Dios, ciertamente hemos nacido de nuevo, pero a veces nos falta discernimiento. Y en esta ocasión también es algo muy importante y muy delicado, que es el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir a la siguiente, por favor. ¿Pueden leer si alcanzan a ver el objetivo, hermanos? Vamos a leerlo a la cuenta de 3. Dice 1, 2, 3. Al término de esta escuela dominical, identificaremos las características del bautismo con el Espíritu Santo conforme lo marca la Biblia. ¿Conforme a quién? ¿Conforme a quién? ¿Conforme al hermano Beto? ¿Conforme a mi esposa? ¿Conforme a Alejandro Juárez? ¿Conforme a la Biblia? Amén, hermanos. Siguiente, por favor. Tenemos
3 puntos que vamos a abordar el día de hoy. 3 puntos indispensables. Yo les invito a que tomen nota, porque también vamos a ver otros puntos de vista que tienen otras iglesias hermanas y que seguramente usted va a escuchar, pero usted sepa cómo defender este punto doctrinal. Si no mal recuerdo, hermano, es el quinto punto doctrinal, que es acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Primer punto. ¿Primer punto? Ok, ahí vamos a quedarnos. Gracias. Hay algunas iglesias hermanas que dicen, no, ya no hay bautismo con el Espíritu Santo. Hay 3 puntos de vista sobre que si hay o no bautismo con el Espíritu Santo. Los 2 primeros dicen, no hay bautismo con el Espíritu Santo. Por un lado, unos dicen, ya se acabó, y otros dicen solamente que fue para la iglesia primitiva. Sin embargo, los 2 son completamente anulados con este pasaje. Otra vez, que es el pasaje base. Si se fijan, en letras rojas tenemos que son seguirán, el verbo ¿qué? Seguirán, y el otro que es nuevas lenguas. Cuando el Señor Jesucristo dice, estas señales seguirán, y luego fíjense, a los que crean, ¿le está poniendo alguna fecha de término a ese verbo? No. Está diciendo, no, nada más estas señales seguirán a los que crean de esta época a esta época. ¿Dice eso? No. Y en los originales así está. Estas señales seguirán a los que crean. ¿Crean en quién? En el Señor Jesucristo. ¿En quién deben de creer? En el Señor Jesucristo. Si no mal recuerdo, aquí se enseña, y es correcto, es bíblico, el Señor Jesucristo es el bautizador con el Espíritu Santo y fuego. ¿Estoy en lo correcto, hermano? Entonces, es correcto, hermanos. El Señor Jesucristo es el bautizador con el Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, una de las características del creyente es que hablará nuevas lenguas. Amén, hermanos. Entonces, este pasaje no dice cuándo va a tener fin. No dice. Pablo más adelante, y un poquito más adelante a lo largo de este tema, sí lo veremos, que Pablo, inspirado divinamente, sí dice, y acabarán las lenguas, y vamos a ver a qué se refiere. Pero por lo mientras, este don maravilloso del bautismo con el Espíritu Santo y fuego es una realidad hasta nuestros días. Por lo tanto, el primer punto que podemos ver es que la promesa del Espíritu Santo es para todo creyente en nuestros días. Amén, hermanos. Había dicho que hay 2 puntos de vista. Por un lado, unas iglesias hermanas dicen, no, es que solamente fue para la iglesia primitiva. Y otros dicen, no, es que ya se acabó, ya se terminó. Porque el apóstol Pablo dice en la 3ª carta a los Corintios que pues probablemente ya se acabó ese don de lenguas. No busquen su Biblia 3ª a los Corintios, no está, no lo busque. Pero mire, vamos a abordar este pequeño detalle. El apóstol Pablo, como padecía de sus ojos, se estaba quedando ciego, le dictó a Priscila la 1ª, la 2ª y la 3ª carta a los Corintios. La 3ª carta a los Corintios no aporta nada doctrinalmente. De hecho, es como un resumen de 1ª y 2ª a los Corintios. En la 3ª carta a los Corintios, Pablo le pregunta a la iglesia en Corinto, ¿han vuelto a recibir el don de lenguas? ¿Han vuelto a experimentar el bautismo con el Espíritu Santo? Si es así, ¿cómo les ha ido? Y si no, tal vez, y solo tal vez, tendríamos que preguntarnos si ya cesó. ¿De acuerdo? Acuérdense que estamos hablando de la antigüedad, donde las cartas tardaban mucho en llegar a sus destinatarios, a quienes tenían que llegar.
Y todavía en lo que se leían y le respondían, pues tardaban más. Por eso Pablo diserta momentáneamente sobre eso. Pero el Espíritu Santo de Dios no quiso que esta carta quedara en el canon bíblico, que es el que tenemos hoy en día. Repito, la tercera carta a los Corintios no aporta nada doctrinalmente, porque es un resumen de la primera y la segunda carta. ¿De acuerdo? Entonces, Pablo, al final de la tercera carta, sí como que se pregunta, pues no ha vuelto a escuchar nada acerca de si los corintios han recibido o no, no sabe. Por lo tanto, ese segundo argumento que esgrimen nuestras iglesias hermanas, que dicen, no, es que ya cesó, no es válido. Porque Pablo no está diciendo que ya se terminó, sino que no sabe, en su momento histórico, no sabía si las iglesias que seguían recibiendo el don del bautismo con el Espíritu Santo. Pero vemos que creen que el Espíritu Santo de Dios, al momento que se arma el canon bíblico, deja primero a los Corintios 14. ¿Por qué? Porque es una realidad en nuestras vidas, en nuestros días, el don del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Pero qué creen? Hay lineamientos, hay reglas, no puestas por hombres, no puestas por mí, sino inspiradas por Dios a través del apóstol Pablo. ¿Vamos bien, hermanos? Híjole, ya no los oí muy convencidos. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Sigamos a la siguiente, por favor. Entonces, este es el primer punto, vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. El bautismo con el Espíritu Santo es una realidad en nuestros días. ¿De acuerdo? Es una realidad. Si llega algún hermanito a decirle, no, es que eso ya no es correcto, usted, pues ámelo en el amor del Señor, pero usted también le puede decir con la Biblia que sí es hasta nuestros días. Por eso vimos Mateo 16, del 17 al 18. Amén, hermanos. Fíjese, hay otras iglesias, hermanas, ahí vamos a quedarnos todavía, que dicen, miren, yo también creo que hay bautismo con el Espíritu Santo, pero es cuando el creyente es salvo. No es así. Debemos de distinguir. Cuando el creyente acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es sellado con el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? A eso se le conoce como santidad posicional. Somos apartados del mundo para Dios. Pero eso no es ser bautizado con el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo la Biblia describe completamente hace la diferencia entre ser sellado con el Espíritu Santo y ser bautizado con el Espíritu Santo. Vamos a ir a Hechos 1, del 4 al 5. Aquí está. ¿Lo ven todos, hermanos? Vamos a leerlo. La palabra del Señor dice, estando juntos, les dio esta orden a todos ellos: no salgan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre de la que les hablé, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Se dan cuenta? Ahí está la diferencia. Los discípulos que habían quedado, aquí el Señor Jesucristo está hablando ya después de haber resucitado. ¿De acuerdo? Está por ascender, de hecho son de las últimas indicaciones que les deja a los discípulos. Y entonces los discípulos creen en el Señor Jesucristo, ya creen, saben que Él es el Mesías, lo saben, por lo tanto los discípulos son salvos. ¿De acuerdo? Y entonces el Señor Jesucristo hace la diferencia. Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes, ¿quiénes? Los discípulos, serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo, dentro de pocos días. Otro ejemplo, vamos a verlo. Vamos a ir a la siguiente, por favor. Hechos 10, del 44 al 48. Este es un poco largo. Vamos a leer primero esta primera diapositiva, pero vamos a ver la diferencia clara.
La palabra del Señor dice de la siguiente manera: todavía estaba Pedro hablando cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. Los creyentes provenientes del judaísmo que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Ahí Pedro está hablando con Cornelio, ¿de acuerdo? Cornelio ya tenía el interés de saber sobre el evangelio. De hecho, manda a traer a Pedro. Y Pedro le está predicando, es cuando recibe la visión del lienzo que baja 3 veces, ve todo tipo de animales puros e inmundos y dice: no, ningún animal inmundo entrará en mi boca. Y el Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y entonces en eso llegan por Pedro y dicen: oye, Cornelio te está buscando. Va a la casa de Cornelio y está hablando, les está predicando, y entonces cae el Espíritu Santo de Dios, señal de que fueron arrepentidos. Siguiente, pero ahora vamos a ver la diferencia. Cuando Pedro ve que esto ocurre, pregunta: ¿puede negársele el agua del bautismo a estas personas que han recibido como nosotros el Espíritu Santo? ¿Se fijan que no es lo mismo ser sellados con el Espíritu Santo, bautizarse en agua y ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego? ¿Sí se da cuenta que ahí está la diferencia? Aquí es un ejemplo claro de cuando la persona acepta al Señor Jesucristo y es investida de poder. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Hermano Beto, ¿ninguna herejía? ¿No? Perfecto. No, yo sí le pregunto al hermano Beto, porque cualquier cosa, por favor, hermano Beto, usted me comenta. Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Ahora viene la pregunta. Y por eso lo tomé de la segunda parte de lo que vimos el jueves. A la salvación añádale discernimiento, porque hay otras iglesias hermanas que dicen: es que si usted no habla en lenguas, usted no es salvo. Eso no es cierto, eso no es correcto. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejemplos que la Biblia nos da de gente que fue salva y no dice que haya sido bautizada con el Espíritu Santo y fuego. Vamos a ir a la siguiente, por favor. Gracias. Hechos 16:14. La palabra del Señor dice, todos juntos: una de las que escuchaba se llamaba Lidia, era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y adoraba a Dios, y el Señor tocó su corazón para que aceptara lo que Pablo explicaba. ¿Fue salva? Sí. ¿Fue bautizada con el Espíritu Santo y fuego? A ver, ¿fue bautizada con el Espíritu Santo y fuego? No lo dice la Biblia. Y de hecho sigue diciendo, y no lo dice. La siguiente, por favor. Luego, vamos a ir a Hechos 16. Si usted lo ve en su Biblia, se va a dar cuenta de algo. Están Pablo, Silas, fueron apresados. Lucas, que es el médico amado, es el que escribe Hechos de los apóstoles. Y está haciendo una narrativa muy detallada de esto, de lo que pasó con los primeros hechos de los apóstoles. Pablo, Silas son encarcelados por causa del evangelio. Están en la noche alabando y cantando a Dios. En eso hay un terremoto grande, se rompen las cadenas, son liberados de las prisiones. El soldado tiene miedo, ve que los discípulos no están, se va a hacer daño. Pablo le dice: no te hagas daño, aquí estamos, no te preocupes. Y el centurión los saca de la cárcel, los lleva a su casa, a la casa del centurión, y dice la palabra del Señor, todos juntos: y aunque ya era una hora avanzada de la noche, les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. ¿Fueron salvos? Amén. Sí, ¿qué pasó, hermanita? Sí, fueron bautizados porque aceptaron al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, ¿fueron salvos?
Dígalo sin miedo. ¿Fueron salvos? ¿Fueron bautizados en agua? ¿Fueron bautizados en el Espíritu Santo y fuego? No. 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 A ver, otra vez. Atención, hermanos, atención. ¿Fueron salvos? ¿Fueron bautizados en agua? ¿Fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego? Exacto. Exacto, hermanos. Entonces, si le sale algún hermanito, que más bien es como pariente ya lejano, porque son los que ya tienen mala doctrina, que oiga, usted no es salvo porque no habla en lenguas, o usted no es sano porque no habla en lenguas, usted dígale, no es cierto, no es cierto, no es correcto. Estamos viendo ejemplos de gente que fue salva porque aceptó al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pero no fue bautizada con el Espíritu Santo y fuego. Al menos la Biblia no lo dice. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Vamos bien? Uh-huh. Creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo en el corazón. Para ser salvo, hermano, se ocupa solo creer en el Señor Jesucristo, no ser bautizado. Creer, ¿sí? El paso de fe que creímos es bautizarse en agua. Y en una búsqueda del Espíritu Santo de Dios, si Dios quiere, hermano, Él bautiza. Pero eso es un regalo, hermano, de Dios. Para ser salvo, solo se necesita creer en el Señor Jesucristo. ¿Usted creyó? Es salvo. Gracias, gracias, hermano. Muchas gracias. Muy importante, muy importante. Porque no está en nosotros el ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Por eso es muy buena la aclaración. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo y fuego? El Señor Jesucristo. ¿Cómo dice su quinto punto doctrinal? El bautismo con el Espíritu Santo y fuego es una experiencia necesaria para la vida del creyente. Amén, para llenarle de poder. ¿Quién es el bautizador con el Espíritu Santo y fuego? El Señor Jesucristo. Está en su voluntad a quién se lo da, cuándo se lo da y si se lo da, por qué se lo da. Amén, hermanos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Buscarlo. ¿De acuerdo, hermanos? Buscarlo. Amén. ¿De acuerdo? Miren, por eso es tan importante tocar este tema. Porque hay otros hermanitos que dicen, y de hecho yo le escuché en la ICI, allá en la Ciudad de México. Tú di, gloria a Dios, 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 y ya vas a empezar. No, eso no se hace, hermanos. No, eso es disglosia, es el que se le lengua la traba. No, usted no tiene que hacer nada o sea, no tiene que recurrir a una técnica para ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. ¿Quiere buscarlo? Viva en santidad. Adéntrese en el conocimiento de Dios. Lea su Biblia, ore, ayune. Adelante, hermana. Eso tampoco es correcto, hermanos. Tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque entonces pareciera que somos nosotros los que le tenemos que ayudar a nuestro Dios. ¿Es correcto eso? No. ¿Quién va a dar el bautismo con el Espíritu Santo? Amén. Amén. ¿Cuándo lo va a dar? Cuando Él quiera. Usted búsquelo en oración, en ayuno, en lectura de su palabra. Amén, hermanos. ¿Vamos bien? Por lo tanto, el bautismo con el Espíritu Santo es una realidad en nuestros días. Sí. ¿Lo desea? Amén. De hecho, todo verdadero creyente
desea, anhela el bautismo con el Espíritu Santo, y quienes ya lo recibimos, buscamos una nueva unción. ¿De acuerdo, hermanos? Pero está en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, en su voluntad. Ahora, ¿es usted un creyente que no lo anhela? ¿No anhela el bautismo con el Espíritu Santo? Revise bien si sigue teniendo lugar ahí en el cielo. Porque todo creyente movido por el amor del Señor busca involucrarse más con Dios, llenarse más de Él, no quedarse afuera, frío, no, sino que busca llenarse más de Él. Amén, hermanos, ¿vamos bien? Hermano Beto, ¿vamos bien? Perfecto, muy bien. Vamos a la siguiente, por favor. Segundo punto, lo leemos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El bautismo con el Espíritu Santo es para edificación de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a ir a la siguiente, por favor. Fácil. Hechos 1:8. ¿Qué dice? La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Amén. Para hacerle testigos, ¿a quién? Al Señor Jesús. Para predicar. Ahorita más adelante vamos a ver cómo Pablo le va diciendo a los corintios, ¿de acuerdo? Porque miren, hermanos, allá en España hubo una señora que se hace llamar pastora, Yesenia Ten se llama, no la busque, y si la escucha, déjela de escuchar. Que no, hombre, un habladero, no sé en qué lengua, ¿verdad? Pero más bien era como una especie de dislalia. O sea, es decir, no sabía armar bien las palabras. Pero el Señor no se manifiesta así, y vamos a verlo en 1 Corintios. ¿De acuerdo? Así no se manifiesta el Señor. No es para, no va a venir el Espíritu Santo a decirle a través de un hermano: yo te voy a dar casa, carros, joyas, casa, te voy a dar una mansión, es más, te voy a dar un helicóptero y un jet privado. No, para eso no es. ¿Para qué es el bautismo con el Espíritu Santo y fuego? Para edificación de la iglesia. Y la edificación de la iglesia no es te voy a dar un jet privado, a menos que sea para llevarse a toda la iglesia. Y habría que ver, ¿verdad? Habría que ver. Pero el evangelio de la prosperidad, mal llamado evangelio de la prosperidad, tiende mucho a hacer eso. Cash Luna también hace eso. Habla lenguas, y lo vamos a ver como último punto, pero muy por encimita. Habla lenguas que ya rayan en lo vernáculo. Esto es, ya lenguas probablemente demoníacas. ¿De acuerdo? Debemos de tener mucho cuidado. No es el bautismo con el Espíritu Santo, no es para decir: mira, yo veo aquí que el Señor te va a levantar y órale un montón de lenguas. No, así no es. Por eso el Señor dejó aquí en la Biblia, en su bendita palabra, en 1 Corintios 14, lineamientos establecidos para que identifiquemos qué es el ser bautizado con el Espíritu Santo y qué no es ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Amén, hermanos. Y ya no los vi tan ya no los vi. Creo que acabo de pisar unos callos, hermano. Vamos a tener que tener cuidado para salir. Siguiente, por favor. Tercer punto. ¿Quién me habló? Tercer punto, lo leemos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El bautismo con el Espíritu Santo tiene sus lineamientos. Tiene sus lineamientos, sus reglas. Alguien por ahí me dijo: es que tú no puedes limitar al Espíritu Santo. Tú no puedes encerrarlo. A ver, perdón, discúlpenme. Yo no escribí la Biblia. Yo nada más me estoy guiando por esto que está aquí, en la Biblia. Si sale de la Biblia, no lo podemos aceptar. Así de simple, hermanos. Así de simple, no lo podemos aceptar.
A ver, vamos a ver cuáles son los lineamientos. Si hay algo que no esté en la Biblia, hermanos, por favor me dicen, hermano Beto también. Vamos a ir, la siguiente, por favor. Es primera a los Corintios 14, 6 al 12. Vamos a leer, vamos a ir diapositiva por diapositiva. La palabra del Señor dice: así que, hermanos, ¿de qué les servirá si fuera a visitarlos y les hablara en lenguas en vez de transmitirles alguna revelación, algún conocimiento, alguna profecía o alguna enseñanza? Siguiente. Asimismo, si los instrumentos musicales como la flauta o la cítara no dieran notas distintas, ¿cómo se distinguiría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Pues también ocurre así con ustedes. Es como las congregaciones que se levantan, ahí está diciéndolo Pablo, está haciendo el ejemplo, porque los corintios eso hacían. Todo mundo no hombre, era un habladero en lenguas, y Pablo decía, bueno, calmados, calmados, esto no es así, tranquilos, espérense. Siguiente. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: si al hablar en lenguas no pronuncian palabras inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Eso sería como si hablaran al aire. En el mundo, por ejemplo, hay gran diversidad de idiomas y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro ese idioma, seré como extranjero para el que habla. Siguiente. Y el que habla será como un extranjero para mí. Del mismo modo, ustedes, ya que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación en la iglesia. Aquí Pablo se está refiriendo a que no haya un desorden, a que no haya que ya todo mundo está y no sabe ni qué pasó, ni qué se habló. Pablo le está diciendo, cuidado, cuidado, no entren en desorden, cuidado, tengan cuidado. Seguimos. Pero fíjense cómo dice, perdón, la anterior, por favor. ¿Cómo dice? Procuren abundar en ellos, ¿para qué? Edificación de la iglesia. No es para la superación personal, no es para un desafío, no, es ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Siguiente. Miren, fíjense bien. Pablo le está diciendo muy claramente, el que habla en lenguas no habla a los seres humanos, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu dice cosas misteriosas. Les voy a contar una experiencia que a mí me contaron y que pasó en Portales, ¿de acuerdo? Ahí en la iglesia central. El hermano Felipe Sánchez, en sus tiempos fue director del movimiento. Hubo unos jóvenes que se levantaron diciendo que ellos decían misterios angelicales a través de las lenguas y que no era necesaria la interpretación. Entonces el hermano Felipe dice un día, hermanos, veo a ángeles aquí en el templo. Ay, la iglesia empezó a orar y veo que están allá atrás y los jóvenes, que esos que estaban, que hablaban misterios angelicales, hablaron en lenguas, y el hermano Felipe se les quedó viendo, le dice, y esos ángeles son ángeles caídos. Y la iglesia se quedó, cuidado, cuidado hermanos, cuidado. El Señor, sabiendo que es una promesa que se cumple hasta nuestros días, dejó lineamientos muy claros. Tenemos que regirnos nosotros sobre de ellos. Amén, hermanos. ¿Qué dice este pasaje? Bueno, nos está diciendo que el que habla en lenguas no habla a los seres humanos, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu dice cosas misteriosas. Pero el que profetiza habla a los seres humanos para edificación, exhortación y consuelo. Ahí vamos a quedarnos. ¿Para qué? Para edificación. ¿Puede decirlo conmigo? ¿Para qué? Edificación, exhortación y consuelo. Por lo tanto, si usted escucha a Guillermo Maldonado,
que le sale con que yo me enojé con Dios porque yo le dije, mira, los impíos tienen sus millones y yo para cuándo mis millones. ¿Eso es hablar para edificación? No. O Cash Luna, mira que el Señor va a derramar, va a desatar bendición en tus negocios. ¿Eso es exhortación? No. ¿Ve cómo es tan importante seguir los lineamientos? ¿Ve por qué es tan importante? Seguimos la siguiente. Aquí está. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Fíjese lo que dice Pablo. Yo desearía que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más aún que profetizarais. En este caso, profetizar es predicar, hablar la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Porque es más útil el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hablar en lenguas tiene un propósito, la edificación de la iglesia, pero también puede ser a nivel personal. Vamos a ver la siguiente. Es muy importante que cuando alguien habla en lenguas se deba buscar la interpretación. Siempre se debe de buscar la interpretación, aunque no siempre el Señor la va a dar. Pero también dejó lineamientos el Señor. Vamos a leerlo todos juntos. La palabra del Señor dice: si alguien habla en lenguas, que sean 2 o a lo más 3 y por turno, pero que uno ¿qué? Interprete. Y si no hay intérprete, que calle en la iglesia y que hable para sí mismo y para Dios. ¿De acuerdo, hermanos? No es que vamos a echarnos una carrera todos aquí a ver. No, hermanos, no. ¿Qué dice? Que sean 2 o a los más 3 y ¿cómo? Por turno. Y si no hay quien interprete, porque puede ser que no haya, que el Señor en su misericordia y en su voluntad no quiera dar la interpretación. ¿Qué dice? Calla en la iglesia y que hable para sí mismo. Algo así como mi esposa estaba dirigiendo, el Señor le dio una nueva unción, pero por un momento y después no se rompió el orden, ¿se fijó? Hubo al contrario, se derramó la presencia de Dios. Amén, hermanos. Es orden, es orden. ¿Estoy yo limitando al Espíritu Santo? No lo estoy limitando. ¿Quién escribió esto? ¿Quién lo escribió? Pablo, bueno, Priscila o Aquila, ¿verdad? Pero dictado por Pablo, y Pablo inspirado divinamente. Amén. Uy, hermanos. Híjole, hermanos. Bueno, seguimos. Entonces, para aquellos hermanitos que le digan, no, hablar en lenguas está mal, usted le puede decir este texto. Primera a los Corintios 14, 39 al 40. La palabra del Señor dice: así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan que se hable en lenguas, pero que todo se haga ¿qué? Decentemente y con orden. ¿Dice Pablo que se haga relajo? No. ¿Cómo dice que debe ser todo? Decentemente y con orden. Por lo tanto, aquellas iglesias que cometen abusos. Fíjese, en la supuesta iglesia de Cash Luna dicen que tienen las borracheras del Espíritu Santo. Hágame el favor, eso no se hace, eso no debe de ser. El apóstol Pablo dice muy claramente: hágase todo decentemente y con orden. Esto resuena como en el Antiguo Testamento: mi santuario tendrán en reverencia yo Jehová, ¿verdad? Por lo tanto necesitamos tener ¿qué? Orden, reverencia a las cosas de Dios. Amén, hermanos. Siguiente. Aquí está la conclusión, hermanos. Yo sé que a lo mejor ahorita me van a, ¿cómo se llama? A agarrar a la salida, hermanos. Espero que no, ¿verdad? Pero aquí está. Acuérdese de este pasaje. Entonces,
¿qué debo hacer? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El Señor, para que nosotros nos entreguemos a Dios, debemos de llevar nuestra voluntad cautiva a Él. ¿Para qué? Para buscar hacer lo que agrada a Dios. Dios no tiene máquinas, ¿de acuerdo? Tampoco tiene club de fans, de fanáticos. No. Dios tiene hijos e hijas que le sirven de todo corazón, poniendo su voluntad al servicio de Él. Amén, hermanos. Eso es ser salvo, hermanos. Ahora, miren, hermanos, como todo, el Espíritu Santo nos bautiza y nos ayuda, pero también el diablo, aún en eso, quiere imitar lo que hace Dios. Y hay personas, no son hermanos, hay personas que se infiltran a la iglesia y hablan lenguas demoníacas. Por eso el Señor dejó claro los lineamientos. Se debe de buscar un intérprete. Cuando el Señor bautiza con su Espíritu Santo, da dones. Todos tenemos talentos, habilidades, pero cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, da dones. ¿Estamos de acuerdo? Da dones, regalos. Y uno de esos regalos es el discernimiento de espíritus. Otro de esos regalos es la interpretación de lenguas. Otro es el de la enseñanza. Y así sucesivamente. Por eso Dios, a través del apóstol Pablo, dejó lineamientos muy establecidos de cómo debe ser el bautizo con el Espíritu Santo y fuego. Hay iglesias que sienten el bautizo con el Espíritu Santo y se ponen a brincotear, pero dice el apóstol Pablo que hágase todo decentemente y con orden. Es que a mí me tomó el Espíritu Santo. ¿Qué dice Pablo? Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Cuidado con esas cosas. Cuidado con ponerse al 100% espiritual, porque muchas equivocaciones se cometen. Y tampoco la Biblia deja que sea así sin medida. Al contrario, es todo decentemente y con orden. Amén, hermanos. Fíjense, qué maravilloso. Qué maravilloso es el regalo que Dios nos dio, que es su palabra. Es cierto, hay don del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Quién lo da? El Señor Jesucristo. Pero hay lineamientos que nos sirven para identificar qué es y qué no es el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Usted no lo ha recibido, no se angustie, no deja de ser salvo, sigue siendo salvo. Como creyente debemos de buscarlo. Si usted no lo busca, acérquese a Dios. Amén, hermanos. ¿Hay otra diapositiva? No. Pues vamos a orar, hermanos. Hermano Beto, espero que no me vayan a matar ahorita saliendo del templo, porque veo a muchos hermanos que dicen, ¿no? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a inclinar nuestro rostro. Es un tema muy importante, hermanos, de que hay que agregarle discernimiento. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, al escuchar tu palabra, Señor, nos damos cuenta de las reglas, Señor, que tú has dejado en tu palabra. Son infalibles, son inspiradas por ti. Y sabemos, Señor, que han persistido hasta nuestros días, porque tú, Señor, tienes claro, Señor, que en nuestros días se sigue manifestando ese maravilloso regalo de que tú has dejado, tu promesa, el bautismo con tu Espíritu Santo, Señor. Pero también, Señor, necesitamos aprender lo que es
de ti, lo que proviene de ti y lo que no proviene de ti, Señor, para desechar aquello que no proviene de ti, Señor. Para que podamos tener listos los oídos espirituales y podamos discernir, Señor, lo que es puro a lo que es impuro. Te pedimos, Señor, de que nos pongas, Señor, el ánimo de seguir buscando, Señor, buscando tu rostro. Aquellos hermanos que no han sido objeto de recibir esa promesa bendita, Señor, te pedimos de que tú te dignes, Señor, a escuchar su oración. Y en el momento que tú lo dispongas, en el momento que tú lo determines, ellos puedan experimentar este maravilloso don, Padre eterno. A los que lo hemos recibido, permítenos, Señor, seguir estando delante de ti, ser cercanos a ti, Señor, acercarnos cada día más a ti, perseverar en la oración y en la lectura de tu palabra. Muchas gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dejo este lugar al siervo de Dios.